¿Cómo están? Espero que se encuentren ustedes muy bien en esta ocasión con nuestra reflexión para el domingo de la festividad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. Él hace sentir el poder de su brazo. Dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Bueno, este texto del Evangelio de San Lucas nos aporta una serie de elementos preciosos para nuestra espiritualidad si sabemos acercarnos al texto bíblico de una manera distinta a la que tradicionalmente lo hacemos. Es decir, ¿cómo nos acercamos a este texto? Pensando que se refiere a una anécdota histórica sobre la vida de María, que va a visitar a su prima Isabel estando embarazada. Y después, bueno, pues ella elabora este cántico precioso respondiendo a Isabel, que se llena de gozo y ya está. Se encontraron las primas y pues la prima está embarazada también, desde luego, del profeta Juan Bautista. Entonces se encuentran, ¿verdad?, las madres del profeta escatológico Jesús de Nazaret y del profeta último del Antiguo Testamento, que es Juan. Y ya está, es una anécdota muy bonita. María tenía ganas de ir a visitar a su prima y pues se fue por las montañas estando embarazada, ¿verdad? Tal vez un poco intrépida María, y ya está. Eso es, nos quedamos en la mera anécdota histórica. Sin embargo, si tomamos en consideración la simbología preciosa que maneja el evangelista Lucas cuando habla, sobre todo en los evangelios de la infancia, en los capítulos 1 y 2, en los que utiliza figuras simbólicas, es decir, a propósito de la historicidad de algunos personajes, en este caso María de Nazaret, la madre biológica de Jesús, elabora unos personajes simbólicos que ocupan un lugar en una narrativa teológica, y entonces son figuras simbólicas que sirven para comunicar un mensaje teológico. En este caso, María representa, sin duda alguna,
también lo hace Mateo, también utiliza la figura de María como un personaje simbólico, más allá del histórico. Lo utiliza para representar al pueblo de Israel. En este caso, Lucas utiliza esta imagen para hablar de un dato específico de ese pueblo de Israel, o de una dimensión específica de ese pueblo de Israel, que es el resto fiel. Es decir, ese grupo de israelitas que desde luego forman parte del pueblo de Dios, pero son los pobres, son esos israelitas que confían plenamente en el Señor, que no se han dejado contaminar por los manejos políticos o religiosos que han pervertido la alianza, en fin, y buscan un Mesías distinto. No, María representa al pueblo de Israel, al pobre pueblo de Israel, a ese resto fiel en el que precisamente Dios manifiesta su grandeza, manifiesta su gracia, deposita su gracia y cumple sus promesas. Bueno, esta María entonces representa a la iglesia. Si representa al pueblo de Israel, entonces representa a la iglesia. Pero no olvidemos esta dimensión o este matiz del pueblo de Israel. Es el resto fiel, no es simplemente el pueblo de Israel así, en general. No, es dentro de ese pueblo de Israel, lo sabemos, porque esa es la historia, eso es lo que nos dice la historia bíblica, y la historia de ese pueblo. Hubo una gran parte de ese pueblo, pues que traicionó la alianza, así de sencillo. Y hoy la iglesia sigue en las mismas condiciones. Hay una gran parte de esa iglesia que traiciona a Dios, que no sigue a Jesús, que no vive según los criterios del Evangelio. Pero siempre hay un resto fiel. Siempre hay un grupo pequeño de creyentes, de discípulos, que son fieles al Maestro, que son fieles a Jesús y que viven las categorías del amor y de la solidaridad y de la justicia y de la pobreza, ¿no? Y se esfuerzan en ir descubriendo al reino de Dios en la pequeñez de la historia y confían solo en Él, ¿no? Bueno, entonces María representa a esta porción de la iglesia. ¿Qué es iglesia? Sí, claro, pero es sobre todo parte de esa iglesia. Muy bien, entonces teniendo en consideración que María es la representante de este resto fiel, podemos identificarnos, debemos identificarnos con ella. Somos llamados a ser asumidos en esta espiritualidad del resto fiel de Israel, es decir, de la María de Lucas, ¿no? Entonces esta María, este resto fiel, esta iglesia fiel, digámoslo así, se encamina presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. Es muy interesante la referencia de las montañas, porque en la simbología bíblica el monte en singular representa a Dios, o la montaña en singular representa a Dios, al mundo de Dios, a este Dios que se comunica con el hombre. La montaña tiene una base que está asentada sobre la tierra, ese es el mundo del hombre, pero la montaña también se eleva hacia el cielo, y en la mentalidad de los hombres bíblicos, esta punta de la montaña que apunta hacia el cielo es el símbolo de Dios, es el símbolo del cielo, del ámbito de lo divino, ¿no? Entonces la montaña representa a Dios en cuanto se comunica con el hombre a través de realidades terrenas. Muy bien, entonces la montaña simboliza esto, en singular. En plural simboliza, es decir, las montañas o los montes simbolizan a los ídolos, a todas esas ideologías o realidades que pretenden ser competencia de Dios en el corazón del hombre. Esas son las montañas. Entonces, María, es decir, la iglesia, resto fiel, se encamina presurosa para liberar de la idolatría al mundo entero. En este caso, caminar sobre las montañas también simboliza
la capacidad de dominar a la idolatría. El caminar sobre una realidad simboliza la capacidad o la potestad del dominio de una realidad. En este caso las montañas, la idolatría. Es decir, la iglesia va presurosa por las montañas para acabar con la idolatría, porque lleva en sus entrañas, recordemos que está embarazada María, entonces lleva en sus entrañas al Mesías. Entonces es esta iglesia que lleva en su entraña al Mesías. ¿Para qué? Para darlo a conocer, para parirlo en el mundo, ¿no? Muy bien. Entonces, entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. Isabel lleva en su seno al último profeta del Antiguo Testamento, al precursor del verdadero Mesías que habita en el vientre de su iglesia. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura salta en su seno. Las tradiciones rabínicas hablaban de que precisamente los profetas saltarían de sus tumbas, ¿verdad? Contentísimos, los profetas antiquísimos del Israel antiguo saltarían llenos de felicidad y de gozo cuando llegara en los últimos tiempos el Mesías escatológico, ¿no? Y precisamente el cántico que canta María está basado en dos textos. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, el cántico de Ana, que es digamos, la base a partir de la cual Lucas compone este Magnificat. Pero también en el libro de Isaías, en el capítulo 61, se nos narra una profecía mesiánica, que también el mismo evangelista Lucas, en otro texto, pondrá en labios de Jesús, cuando él en la sinagoga anuncia que el Espíritu de Dios está sobre él, que él ha sido ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Es decir, Lucas lo que nos está diciendo, poniendo en la boca de María este cántico, pues es que se ha cumplido el tiempo mesiánico. Una indicación clara de esta intención del evangelista Lucas es que su texto empieza con este cliché profético en aquellos días, que significa precisamente el día de Yahvé, el día del cumplimiento mesiánico, en que el pueblo de Israel iba precisamente a ser redimido, iba a ser elevado, digamos, ¿no? Iba a recuperar toda su dignidad y se iba a convertir en el centro de atracción de todas las naciones, ¿no? Y claro que este Mesías nos dará muchas sorpresas, ¿verdad? Aquí Lucas apenas está en los primeros capítulos, está haciendo una presentación de las características del Mesías y su mesianismo sorprenderá a todos, pero bueno, eso será presentado en el desarrollo del Evangelio. Aquí estamos apenas en los inicios de la presentación teológica de Lucas sobre Jesús. Es decir, en esta festividad no debemos quedarnos simplemente en una piedad facilona, dulzarrona, mariana. No, es una provocación cristológica. A propósito de la festividad, se nos habla del Mesías y se nos habla de la iglesia y de cuál es su función en el mundo, ¿no? Ir presurosa por las montañas a llevar el mensaje, a llevar a Cristo, que es al mismo tiempo el mensaje y el mensajero, ¿no? Muy bien, bueno, pues hasta aquí esta breve reflexión. Espero que sea para ustedes de utilidad. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima reflexión. Gracia y paz.